La cronología de estos elementos o esos espacios teatrales para la ciudad. Entonces estamos hablando del Teatro Municipal Emiliano de finales del siglo XIX. Hablamos del Teatro Cisneros, 1914, del Teatro Colombia, 1922. En paralelo iba surgiendo un nuevo teatro ya extramuros, bueno, no es extramuros, pero digamos saliendo de la zona centro de la ciudad, que es el Teatro Apolo, que es donde posteriormente estuvo el Teatro Metro y donde actualmente están las torres del Metro, de 1928, pero todavía seguimos con unos teatros con una línea arquitectónica bastante clásica. Y hemos llegado entonces a 1934-35, a la inauguración del Teatro Rex, que es el que está a mis espaldas. Pregunta para todos, a nivel arquitectónico, ¿cuál es la diferencia que ahora vemos en este edificio? ¿Cuál es la diferencia que ahora vemos en este teatro? A diferencia de pronto de la arquitectura que hemos visto hasta el momento, ¿cuál es la diferencia aquí? El Art Deco. Es un poco más moderno. ¿Qué más? No tiene tanta columna. Las columnas. Comenzamos a mirar en esa lectura arquitectónica del teatro, cómo ya aquí tenemos una transición a un nuevo estilo arquitectónico. Mientras que toda la arquitectura que hemos visto hasta el momento, como les comenté, era de estilo neoclasicista, es decir, como el edificio blanco que tienen al lado, con unas grandes molduras, con un montón de ornamentos, de decoraciones y demás. Este edificio es un poco más volumétrico en sus juegos, en sus composiciones, ¿cierto? Tiene unos elementos un poco más verticales, un poco unas fajas, podríamos decirlo, mucho más verticales. Vemos unas formas más geométricas, unos zigzags, si se dan cuenta. Miren que en el remate del centro hay como unas escamas, como si fueran unos zigzags en todas las esquinas, porque el Art Deco precisamente, o los estilismos ya de este movimiento, nos habla a nosotros de unos elementos más dinámicos, más modernos, entre otros. De hecho, la misma configuración espacial o la implantación espacial del edificio nos comienza a hablar a nosotros precisamente de la modernidad. ¿Dónde vemos esto? Habitualmente las edificaciones que están ubicadas en el centro, en la zona más próxima a la zona antigua de la ciudad, vamos a ver que todos los remates de los edificios en las esquinas van a ser a 45 grados. Cuando comenzamos a ver esa transición a la modernidad, hay un elemento que comienza a aparecer en el paisaje urbano de las ciudades, y es el vehículo. El problema de las esquinas tan cerradas a 45 grados como las vemos en Cartagena, para quienes manejan, hacer una tendencia a partir de los años 30, a partir de los años 40, y muchas edificaciones, si lo comienzan a darse cuenta, comienzan a tener sus esquinas biseladas precisamente para facilitar las circulaciones en los centros de las ciudades o en las ciudades en general. Entonces, eso también comienza a ser un criterio de construcción para todas estas edificaciones, el poder permitir o el poder mejorar las circulaciones en las ciudades. Estas formas del movimiento, del periodo de transición hasta la arquitectura Art Deco y posteriormente al movimiento moderno, van a ser siempre sí formas aeroespaciales, formas que van a simular barcos, formas que van a simular elementos aeronáuticos, formas que van a desarrollar elementos inherentes a la energía. Aquí de pronto no tenemos ese tipo de ejemplos, pero cuando veamos mucho, por ejemplo, el tema del Art Deco, nos vamos a dar cuenta que vemos siempre muchos rayos, vamos a ver atlantes, es decir, formas de hombres haciendo esto, como sosteniendo columnas, sosteniendo balcones, formas femeninas, como los vemos en el monumento a la bandera, que está en el Parque 11 de Noviembre. Todos esos elementos, esa obra de este artista Tobón de 1931, hace parte precisamente de esa configuración, de esa nueva transición o esa transición arquitectónica hacia unos nuevos estilos. Por el mismo desde la carrera 45, de esta obra de Manuel Carrera, seguimos hasta el Centro Cívico.